Uno en la vida puede ser feo como Shrek y puede ser guapo como Lord Farquaad, pero tener toda la caballería detrás. Bueno, así pasa en el fútbol argentino con Barraca Central, que hoy está muy cerca de la Copa Libertadores. Vamos a ver. Bueno, Tommy. Y ser enano. Claro. Detalle lo menor. Y tener pelo. Ahí lo envidio, ¿eh? Sí. La parte de pelo me podría prestar un poco, pero lo de enano no La verdad que no, Tommy. ¿Cuánto pensará que medimos la gente? Porque siempre nos ven sentados. Eso es verdad, es una buena pregunta. ¿Cuánto pensarán que medimos? Yo creo que se ve un poco más por los videos, que se da a entender que vos sos un poco más No alto lo digas, que yo. no lo digas. La gente tiene que comentar. Bueno, ¿Cuánto piensan que medimos? Tienen números para los dos. Ahora, si van a decir ¿Vos sabés cuánto 1,60 y 1,65, estamos mal. ¿Cómo? ¿vos sabés cuánto me dice exactamente? No lo digas. Bueno, o sea, tengo un margen de 3 centímetros. Bueno, Estoy por ahí. son cositas. Sí, obvio. Bueno, 3 centímetros. No, obviamente. Marca la diferencia. En los autitos chocadores esa diferencia. ¿Sabés pero cómo? escuchamos. Te caga la escuchamos una existencia. cosa. Lo que sí marca la diferencia, sobre todo para el canal, amigo, Sí. es que te hagas miembro. Porque ya te podés hacer miembro o socio, si querés decirlo así, del Diario del Lunes. Si querés acceder a contenido exclusivo, un mail exclusivo, un canal de difusión y todo lo que se te cante las pelotas y elegir los videos que hacemos. Porque este video y el de Ferro lo eligieron los miembros del más alto nivel del Only Primes. Así que si querés tener todos esos beneficios exclusivos, hacete miembro de El Diario del Lunes. Y uno justamente que viene teniendo muchos Mamerto. beneficios exclusivos es Barraca. Bien conectado, ¿eh? Bien conectado, bien. Barraca Central, Tommy, que está muy cerca de los puestos de Copa Libertadores. Ya de hecho están los puestos de Copa Sudamericana. Sí. Y el video se da a raíz de que si bien van 4 fechas, Barraca Central es el líder de la zona A con 9 puntos, con 3 victorias y una sola derrota totalmente inentendible local contra Independiente Rivadavia por 3-0. Puede pasar. Que si bien está igualado en puntos con Estudiantes de La Plata, bueno, hoy esboza de disfrutar el primer lugar en la zona A. Pero vamos a hablar todo de no tanto su historia, pero sí todo de su llegada a Primera División, que asciende a la máxima categoría del fútbol argentino en 2022 tras ganar la final de reducido a Quilmes por penales. No vamos a mencionar netamente el contexto de todo lo que fue la Primera Nacional y el tema de los arbitrajes, que si bien vamos a mencionar un poco sobre esto, la idea no es hacer hincapié sobre esto, pero sí ya más de lo que fue en la Primera División, donde asciende de la mano de Rodolfo de Paoli. Ya después su primer año justamente en Primera División. Perdón, en este ascenso, un sospechoso traspaso de Rodrigo Saracho. Pará, ya lo vamos a mencionar. Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a Porque llegar a no eso. lo vi acá y dije... No, tenemos al final una mini sección. Se debe mencionar. Sí, de los jugadores que fueron llegando al Guapo. Como mencionaba Tommy, su presente en la Primera División de Fútbol Argentino en 2022 era algo que generaba mucha duda, a veces se podía sostener, pero que si bien se pensaba que se iba a terminar dando después de lo que fue su ascenso. Y de Paoli, que duró solamente 3 fechas, porque claro, perdió todas y se fue posterior a la derrota contra Tigre de local. Otra que Módulo, ¿eh? Sí. Gran Módulo, solo que Módulo no había perdido las 3 fechas, lo tengo que escuchar porque había que poner a alguien que ponga plata en Riestra, entonces bueno, ya un Módulo, bueno, en este caso de Paoli, por un mal rendimiento, a lo que no se podía esperar de Rodo, lo terminan sacando del puesto. Quien termina tomando las riendas de Barracas en estos primeros pasos, en Primera División, es Alfredo La Bruja Berti, para sorpresa, no es La Bruja en realidad, La Bruja es la que está en Independiente Rivadavia. Es la Bruja Verde. Está bien, sí, me estoy mirando yo también. La Bruja Berti. Para sorpresa de muchos. En la Copa de la Liga termina en 5º lugar con 19 puntos, a tan solo uno de Aldo Civi, que era Aldo Civi de Martín Palermo, si no me equivoco. No me acuerdo si era el de Palermo o el de Fernando Hernando Gago. Claro, porque después pierde 5-0 con Racing. Claro. No, es el de Palermo. Es el de Palermo, ¿no? Sí, Gago no lo lleva a esa instancia, solo a un punto de ese Aldo Civi que, bueno, no pasa de primera ronda. En la Liga Profesional, porque era un semestre Copa de la Liga, un semestre Liga Profesional, en aquel entonces que fue hace muy poco, pero cambian los torneos. Berti abandona el cargo en la 9ª fecha tras perder por 3-1 ante Estudiantes de La Plata, habiendo ganado solo 2 de 9 encuentros. Que encima, si mal no recuerdo, en Copa de la Liga ya había perdido contra Estudiantes de local por 6-1. Bien. Así que después va a jugar a Plata y bueno, por suerte esta vez solamente fueron 3. Primero Tommy tuvo un interino. Y estamos hablando de un gran nombre Una leyenda del fútbol mundial, Sergio Ramos. Bien. O sea, se retiró del fútbol y vino a dirigir La gran Maradona a Barraca Central. Que ya lo vamos a mencionar un poco de esa tónica de nombres importantes que terminan en Barraca Central. Bueno, Sergio Ramos, el DT interino del Guapo, que dirigió solamente 4 partidos
y le abrió el paso a un regreso memorable, histórico para el club, para la categoría. Nada más y nada menos que Rodolfo De Paoli. El ídolo de Damonte. Sí. El ídolo de Damonte en su cuarto ciclo por Sarmiento. ¿Habrá fotos de este Sergio Ramos? ¿Existirá? ¿Realmente? Hay fotos de Sergio Ramos, sí. Vamos a poner. Existe Sergio Ramos. Existe. En aquel año, el Guapo termina 17º, una posición más que respetable para ser casi un recién ascendido, en la Liga Profesional con 34 puntos y 14º en la anual con 53 unidades. A tan solo 5 de los puestos de ingreso a Copa Sudamericana. Llega el 2023, donde Manu empiezan las manos negras. Sí, porque los empujones externos, se podrían decir. Uno puede llegar a pensar que año tras año va a ir mejorando, y la verdad es que no fue así, nada totalmente alejado a la realidad. Barraca Central, primero en la Liga Profesional 2023, termina 15º con 35 puntos en ese torneo que salió campeón River, y después en la Copa de la Liga terminó penúltimo en la zona A con 13 puntos, solo por debajo de Arsenal de Sarandí, y en tabla anual... Solo por encima, ¿no? Sí. O sea, por arriba de Arsenal de Sarandí. Y debajo terminó justo en el último lugar el equipo de Sarandí. Y en tabla anual terminó en la 21ª posición, en lo que fue un pelotón muy parejo de muchos equipos. Porque claro, terminó a 4 puntos del descenso, bien, y a 5 de las copas. Torneo parejo, che. Sí. Torneo parejo, nadie quería ganar, evidentemente. De hecho, fue el torneo donde se juega la final por el descenso entre Colón y Gimnasia Grima de la Plata. Y si también fue que no descendió, fue un poco también por las cuestiones arbitrales, que vamos a estar mencionando dos, pero que la gente también queremos que lo ponga en los comentarios por si nos pasa uno. ¿Hay fotos de esto? ¿Hay fotos de estas secuencias? Sí, para poner en el video? Porque son las más importantes a mi criterio. Primero lo que fue en la victoria contra Sarmiento de Junín por 5-3 como visitante. Partido de Premier League, Es increíble. El penalazo no cobrado para Sarmiento de Junín cuando el partido iba, creo que 3-2, 4-2. El partido todavía estaba medianamente abierto. Un penalazo, una mano muy clara, que fue a través de un tiro libre, un centro de área, que no lo terminan cobrando. Y encima en el reclamo a Lisandro López le sacan amarillas. Un quilombo terrible. Y después lo que fue de Tommy, este partido, ya pasó más de 2 años de este partido, increíble. El empate contra Independiente 1-1 en cancha Huracán, el planchazo a Marcone y lo que fue las declaraciones explosivas de Tevez contra Tapia y el arbitraje de Pablo Dóvalo. Eso iba a decir, el famoso arbitraje de Dóvalo. Sí. Creo que se recuerda más por la cara de Dóvalo que por otra cosa este partido, por, como decís vos, las declaraciones de Tevez. El mal 2023 se explica en gran parte por la salida de Paoli en abril, después de no tener un muy buen comienzo, y un reemplazo de absoluta calidad del que ya hablamos en el video del miércoles, que hablamos de Ferro, el Huevo Rondina. El Huevo Rondina que, bueno, había muchas esperanzas puestas en Sergio, que ganó 9 de 32 partidos, que no es un porcentaje ideal si me preguntas. Aún así, se dio el lujo de ganarle al River de Micho de local por 2-1. Y es que Micho tuvo esas derrotas muy jodidas, la de Barraca Central, con Ries, después con Temperley de Copa Argentina. Un año para el olvido, pero que se termina salvando por muy poco Barracas. Y llega el 2024, un año que parecía de repunte, pero que se termina viniendo a pique. Estrena su tercer año en primera edición con Alejandro El Chano Orfina, el banco de suplentes, donde hizo una gran campaña de Tommy en la Copa de la Liga, que terminó tercero con 26 puntos, a uno solo que fue del líder, que fue justamente de River. Segundo había terminado Argentinos Juniors, y en cuartos le tocó bailar con una de las más feas de la otra zona contra Estudiantes de La Plata, donde también se vuelve a comer una goleada 3-0 en cancha de Platense. El emparejamiento Barracas Estudiantes es feo. Un poco el primero contra el octavo en la NBA. Es como, claro. Los Lakers contra los Magic, ¿sabes? Que siempre van a ganar los Lakers. Bueno, en este caso Estudiantes vuelve a eliminar a Barracas, y la realidad es que este torneo corto de la Copa de la Liga fue más bien un espejismo, porque se vio después en la Liga Profesional la realidad del Guapo. Orfila en el cargo ganó solo uno de las primeras 12 fechas que dirigió y se marchó tras la famosa goleada sufrida de local por 5-0 ante Vélez. Que ese también creo que fue un poco partido bisagra para Vélez, que se empieza a encaminar por completo en el torneo, en una cancha, bueno, justamente era de Huracán, pero justamente un rival muy duro. Bueno, Huracán iba a ser su rival al final. Claro. Se iba acostumbrando. Posterior a eso, se va el Chano Orfila y llega el gallego Insúa, después de lo que fue su tumultuosa salida de San Lorenzo con escándalo, posterior a la eliminación de la Copa Libertadores. Bueno, casi que lo hunde un poco más, porque de las 14 fechas restantes solamente ganó 3.
Y el Guapo quedó último en el torneo, Tommy, con 23 puntos, pero salvado un poco por la primera labor de Orfila en la Copa de la Liga, finaliza 18º en la anual con 49 puntos. Pero para sorpresa de nadie, el Chiqui Tapia termina anulando los descensos. Por las dudas. Venía mal Barracas y digo, bueno, antes muchachos de que desbarranquemos por completo. Claro. Después vemos si levantamos. Mucha fe no tengo, así que anulo los descensos y digo, no, la idea era para el año que viene hacer 2 zonas de 15. Bueno, chiquita, todo bien, queda Barracas en primera división. Después de este mal comienzo realmente, o mal final, de Rubén Darío Insúa, se decide en Barracas que siga. En el cargo vamos a tener un poco más de esperanza. Total ganó 3 partidos de 12, pero como no nos fuimos, que siga en el cargo. Y llegamos al 2025, Manu, donde esta ratificación en el cargo de Insúa puede terminar saliendo bien. Sí. Porque a pesar de que es un técnico que sabemos que no es el más propositivo, es bastante antifútbol, más allá de su pinta de rockero, no apuesta por lo lírico, marca su impronta en el equipo y las posibilidades de disputar un torneo internacional en 2026 están más vivas que nunca. En la Copa de la Liga, en el torneo Apertura, bueno, también paréntesis, bastante beneficiado por la cuestión del formato, porque solo enfrenta a la mitad de los equipos. Los torneos cortos le vienen bien a Barracas. Sí, porque juegan contra una parte, obviamente, ¿no? Exactamente. Claro, no torneos cortos porque juega contra todos en 18 y 19 fechas, sino porque juega contra la mitad de esos equipos. En la Copa de la Liga Apertura terminó en el 7º lugar con 26 puntos, se clasifica a los playoffs y también le volvió a tocar una bastante jodida porque tuvo que ir a jugar contra River en el Monumental y terminó cayendo por 3-0 y ya como mencionamos al principio del video en el clausura, es líder de la zona con 9 puntos con 3 victorias y una sola derrota. Y en la tabla anual, Tommy, eso es increíble porque al cabo ya de muchísimas fechas, 6º lugar con 35 puntos y el dato me sorprende, 10 victorias, 5 empates y 5 derrotas. O sea, ganó la mitad de los partidos que jugó en el torneo. No, son unas muy buenas estadísticas. Sí. Muy buenas estadísticas, sobre todo para lo que tiene Barracas, que es el hijo de Insúa. Y no mucho más. Y Bruera y dejá de buscar. O sea, no tiene mucho más que eso Barracas. Hoy en puestos de Copa Sudamericana y a tan solo 3 de la Copa Libertadores. Pero todavía mejor y más positivo para Barracas Central, alejado de los 13 penosos puntos de San Martín de San Juan, que hoy desciende por tabla anual y está 16º también el Guapo en los promedios. Pero para entender este presente también vamos a hablar un poco de los jugadores históricos que ha traído Barracas desde su ascenso al más alto escalafón del fútbol argentino. Una manera rara, se quiere decir, que tiene de modus operandi. Rara no, te aprieta. Digo, no te queda otra. Sí, también. Se vio con Adrián. Pero según Transfer Market, Barracas Central no hizo ninguna compra de ningún jugador desde que está en primera división. Todos los jugadores llegaron libres o a préstamo. Bueno, como pasa este pacto de caballeros que hay sobre todo en los equipos del ascenso, donde todos se prestan con todos. ¿Cómo marca Transfer Market? Habría que verlo después. El tema de Kevin Shapert, que llegó de Rafaela. A préstamo figura. A préstamo, porque supuestamente habían pagado un palo. Sí. O capaz era préstamo con opción de compra, pero supuestamente habían pagado un palo. Lo que figura, lo busqué porque era el caso más recordado, y figura a préstamo. Si bien la gran mayoría de los nombres que tuvo a lo largo de su estadía en primera división de Barracas Central fueron casi todos nombres del ascenso, por mencionar un par: Mauro Peinipil, Facundo Castro, Agustín Dátola, Marco Diacobelis, Nicolás de Martini, Facundo Kruger, etc. Y después muchos nombres de jugadores rezagados de los equipos grandes. Caso de Jeremías James Hammer, no sé cómo quieran decirle, James. Javier Ruiz de Independiente, Ciro Rosané, Pedro Berlurtas, Maximiliano Salazar, Gonzalo Morales, estos últimos 3 que llegaron desde Boca. Y acá venimos con una lista de nombres, no sé si importantes, pero que fueron surgiendo distintas cositas. Curiosos. Cuanto menos. Curiosos. El primero, como vos mencionaste, Rodrigo Saracho. Mamita, Rodriguito. Su llegada. Que fue una llegada bastante fuerte por el mero hecho de que traiciona a Quilmes y firma con Barracas Central solo algunos días después de haber perdido la final por el ascenso. Está tibio el fiambre todavía, Rodriguito. Está tibio. No lo taparon ni con diario todavía. No llegó el Sami. Digo, espera un poco, espera que baje la espuma y después te vas si querés. Pero no había ni terminado el año. Sí. Y Saracho dijo, muchachos, yo me voy a primera con el equipo que nos acaba de ganar, no me importa. Después Saracho, que se vio envuelto en 1000 quilombos por presuntas apuestas en contra cuando estuvo en Ferro, porque si no es difícil entender el tan mal rendimiento de un arquero. Encima de los penales no ataja ninguno. O sea, no es que vos decís, bueno, atajó uno, atajó dos. Un arquero sospechoso que después terminó en San Antonio Bulo, atajando en la actual Copa Libertadores. Otro de los nombres que muchos no recordarán, de hecho yo no lo recordaba,
es el caso de Ricardo Centurión, que en 2023 llegó con aires de grandeza, en búsqueda de levantar su carrera humildemente y, bueno, pasó todo lo contrario, ya que disputó solo 10 partidos y dio una asistencia. Otro de los nombres importantes es Jonathan Candia, que casi todos sus pasos por clubes eran por ventas, lo compra Rosario Central y llega a libre. Rosario Central, no me acuerdo exactamente el monto, pero puso un número importante cuando lo compra y para que no, después se termine yendo libre justamente a Barraca Central. Y es uno de los jugadores más longevos que tiene Barraca Central. En primera. Pero poco eficiente porque 8 goles en 48 partidos. Sí, Candia nunca se destacó por ser un goleador, es más un delantero sacrificado. Sí. El Copetti pobre, se podría decir un poco Candia. Vos decías que no te acordabas de Centurión. Sí. Y yo digo que no me acordaba de Guanchope Ávila, que tuvo su paso justamente por lo de sus vecinos, porque es ídolo de Huracán y dijo, bueno, voy a jugar un rato acá en el patio con mis amigos. Y en 2024 estuvo solo 6 meses, porque después termina llegando para la última parte del año contra... Eso es terrible, que esté totalmente retirado en Barracas y después lo vaya a buscar Huracán de nuevo. Que se iba a pelear el torneo en la última fecha. Y esto fue después de descender con Colón. Sí. Totalmente sobrepasado. Y solamente jugó 11 partidos y no anotó ningún gol, Tommy. Y vamos al caso de Kevin Happert, que figura en Transfermarkt como jugador a préstamo de Atlético de Rafaela, pero que bueno, se dice que Barraca Central puso un monto y vamos a leer todo un poco de su historia, que justamente desciende en aquella final con Atlético de Rafaela al Ferala y Talleres, que lo tenía servido en bandeja con moño y todo ya directo para pegarse un vuelo hasta Córdoba, y Barracas bajó el martillo rápidamente y se lo termina soplando a préstamo. Andás a ver cuánta tarasca hubo. O cuánta amenaza. Pero también, a ver, no es una suspicacia que yo pueda decir, sino la declaración del mismísimo Kevin Happert, que dijo... Le preguntan a él, teniendo en cuenta que el primer partido fuiste al banco y luego siempre arrancaste como titular, ¿fue un acierto elegir Barracas por encima de otros equipos como Talleres o Independiente? Happert responde, creo que sí, que fue un acierto elegir Barracas Central. Es lo que elegí con mi familia, con mi asesor, con mi gente por un tema deportivo y un tema económico. Yo creo que fue una buena decisión. A ver, el periodista le sirvió la respuesta en bandeja, porque la pregunta era, mira, en Talleres Independiente no ibas a jugar. ¿Crees que tomaste una buena decisión teniendo continuidad? Y el flaco fue sincero y dijo, por plata también. O sea, te la sirvió en bandeja, te dijo, vos tenés que decir, sí, la verdad que acá sabía que iba a tener continuidad, estoy agradecido con Barraca por darme oportunidad en primera. No, el flaco dijo, la verdad que un poco tiene que ver la plata, ¿qué crees que te diga? Claro. ¿Cómo Barracas puede pagar más que Talleres? O Independiente. Tremendo. Es una barbaridad, un club que no tiene socios. Claro. ¿De dónde? Bueno. Cosas que ya sabemos con Barraca Central. Otro de los refuerzos rimbombantes del Guapo es Facundo Ubrera, un delantero manoseado por la mitad, básicamente, del fútbol argentino y te diría del fútbol sudamericano, que iba a firmar en Tigre desde Olimpia, terminó llegando como refuerzo estrella a San Lorenzo por $1.100.000 y tan solo un mes después, porque no lo quería al final el técnico de San Lorenzo, lo dieron a préstamo a Barraca Central, donde lleva 10 goles en 33 partidos disputados. Bastante bien, respetable. Que fue todo en ese interín con el quilombo con el gallego Insúa, que después creo que se termina yendo y al final no lo terminan dejando. Coincidieron 4-9 en San Lorenzo en un momento, nadie quería a nadie, desastre. Y por último, Tommy, el caso de Carlos La Roca Sánchez, que es una historia increíble de fútbol. La Roca Sánchez, que Tommy debutó como profesional en Uruguay, en River Plate de Montevideo. Siendo colombiano. Un tipo que, claro, jugó en la Premier League, en la Serie A, en la Ligue 1, la Liga de España. Solamente le faltó la Bundesliga para completar las 5 grandes ligas de Europa. Un tipo de 88 partidos con la selección de Colombia, que si mal no recuerdo creo que jugó al Mundial del 2014 y no sé también el del 2018. Todo para retirarse como profesional en Barraca Central. Y encima a la postre manager de San Lorenzo. No se puede, tan colombiano, es colombiano, si no, no se explica. Maneras y maneras de terminar una carrera, ¿no? Digo, habiendo jugado, quiero decir, los equipos de toda la liga, no me lo voy a acordar. En la Premier jugó en el West Ham. En el West Ham, sí. En la Liga de España jugó en el Español. Sí. En la Liga AN jugó en el Valenciennes, que de hecho es el club donde una pija. Más partidos jugó, casi 200 partidos. Ídolo. En el Valenciennes. Ídolo Valenciano. Y en la Serie A, en la Fiorentina, sí. Bueno, es verdad, le faltó un Werder Bremen para terminar de llenar todos los casilleros y terminar con Barraca Central, donde jugó solo 11 partidos. Pero ¿qué 11 partidos?
Y un poco, Tommy, como mencionábamos, que esto igual no lo queríamos mencionar como punto específico, pero sí es un detalle no no lo menor. principal, pero... Sí, el tema de las localías de Barraca Central, porque claro, Tommy menciona un club que no tiene socios, que no vende tampoco, bueno, tampoco compra aparentemente. Claro, es uno de los clubes que en su poco tiempo, podríamos decir, en primera división, pasó por tantos estadios, hizo de local en la cancha de Huracán, en la cancha de Riestra, en la cancha de Lanús, en la cancha de Olboy, que encima jugó un partido contra Boca, Sí. en la cancha Golazo de Villa. Sí, en la cancha de Arsenal de Sarandí. O sea, estamos hablando de 5 estadios, creo que no me está faltando 6 contando la de Barracas. 6, claro, que es justamente donde volvió para este torneo, donde su estadio ya tiene capacidad para 12.000 espectadores. Muchachos, ¿De dónde los van a sacar? eso es a lo que voy a ir. No me pregunten montos, cómo se financia y de dónde llega todo eso. Cuando Tapia no esté más, porque en algún momento Tapia no va a estar más, ya sea por cuestión electoral o por cuestión natural, o sea, se muera. Que capaz falta mucho, pero bueno. Yo no quería llegar a ese nivel, pero es la verdad. En algún momento se va a morir Tapia. Y el presidente va a ser otro hombre No, que capaz no. no quiera tener nada que ver con Barraca Central. Lo van a bajar por la brasa de muerte, Esos te digo. 12.000 espectadores que están en la cancha de Barraca, ¿de dónde se lo van a meter? Porque los hinchas de Barraca no están. O sea, están, pero no son tantos. La veo difícil para un futuro, pero bueno, hoy en día Barraca Central tiene un estadio completamente modernizado. Con Yo me vistas acuerdo- a la terminal del 59. Sí, en 2059. Yo, cuando hacen de local en Cancha Blue, dije, bueno, a ver si por lo menos nos dan un penalcito. No pasó. Pobre iluso. No pasó, claramente no pasó. Y Alboy sigue siendo enemigo de la AFA, por lo que se ve. Últimamente, Manu, Tommy querido, videazo. llegamos a Análisis completamente serio, ¿eh? No hablamos casi de arbitraje. hablamos objetivo, muy poco. subjetivo de todos los condimentos. Obviamente queremos que la gente ponga en lo posible, lo Con más respeto. objetivo posible su opinión con respecto de Barraca Central, de este momento, de todo lo que merodea, ¿no? Por detrás al guapo. Y obviamente, como saben, tienen que darle like, compartir, suscribirse y que nos pongan también, bueno, si les gusta esta clase de videos, de qué otros equipos podemos Sí. estar mencionando, que obviamente las ideas son más que bienvenidas. Gracias a todos los que llegan hasta el final del video y nos vemos en la próxima edición del diario del lunes. Chau, chau. Ya te dije que es una amiga, que no pasa nada, que te quedes tranquila. ¿Y por qué me hablas así entonces? ¿Por qué estás enojada? ¿Cómo que no estoy suscrito? A ver. Sí, sabes que tenés razón. No estoy suscrito al diario del lunes. Y eso es mucho peor. Si no quieren que los reten como a mí, suscríbanse al diario del lunes.